Llegamos al último capítulo. Hoy va a ser el penúltimo mensaje de Hechos. El próximo domingo nuestro pastor Willy va a cerrar con esta serie. Entonces los invito a que estén todos aquí el próximo domingo porque va a estar increíble este mensaje donde vamos a cerrar Hechos. Bueno, antes de pasar a la palabra, quiero como repasar en dónde nos quedamos hace 8 días. Sí, por si algunos no vinieron o por si algunos son medio olvidadizos. Poderles decir en dónde nos quedamos. Como vimos, Pablo emprende el último viaje que es escrito por Lucas a Roma, y el barco en el que iba pues llega al puerto de Buenos Puertos, y Pablo le recomienda a los encargados del barco que se queden ahí a pasar el invierno porque es arriesgado salir de ahí en el invierno. Pero los encargados del barco pues no le hacen caso y quieren irse a un lugar, a otro puerto que sea más fancy para pasar ahí el invierno. Y como Pablo les había dicho, pues el clima los agarra ahí en una tormenta y hasta que perdieron todas las esperanzas. Y Dios le habla a Pablo y le dice de que vas a naufragar y van a naufragar, pero no van a perder la vida. Y entonces Pablo va con los encargados del barco y le dicen, ¿saben qué? Pues me hubieran hecho caso, pero pues ya ni modo, ya no me hicieron caso, pues ya. Pero Dios me habló y me dijo que no, que vamos a naufragar, pero que nadie va a perder la vida. Y es ahí donde vamos a retomar la historia el día de hoy, en donde llegan a una isla después de naufragar, y como Dios le había dicho a Pablo, nadie pierde la vida. Y vamos a leer Hechos 28, del 1 al 6. Después nos vamos a brincar un poquito y vamos a leer otra porción de Hechos 28. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Si tienes tu Biblia, te invito a que lo estés leyendo. Si no, aquí atrás también van a estar los pasajes que vamos a usar el día de hoy, ¿sale? Muy bien. Antes de pasar a la palabra, me gustaría que oráramos juntos por el mensaje que Dios tiene para nosotros. Me gustaría que oraras por mí, para que Dios me use, para que sean sus palabras y no las mías. Y que también ores por ti para que Dios prepare nuestros corazones para recibir lo que Él quiere decirnos, ¿sale? Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Dios, gracias por un domingo más que estamos en este libro de Hechos, que ha sido una bendición, Señor. Y gracias porque tu palabra está viva, Señor, y porque tu palabra está vigente. Y hasta el día de hoy nos hablas a través de este libro, Señor, que se escribió hace más de 2000 años. Te pido, Señor, que este día yo sea tu herramienta, Señor, y tú hables a través de mí, Señor, lo que tú quieres hablar y no lo que yo quiera hablar, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir el mensaje, Señor, y para ser bendecidos por tu palabra, Señor, y que tu presencia esté entre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Les quiero compartir que estaba súper feliz porque iba a compartir y todo. Y el día de ayer, de estar súper bien, no pude dormir por la tos y así, y hoy amanecí con cuerpo cortado, así pasa, ¿no? Pero por la gracia de Dios aquí estamos. Y vamos a leer el capítulo 28, versículos 1 al 6, ¿sale? Dice, una vez a salvo, nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a calentarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Aquí pienso que a lo mejor se equivocó Lucas y en realidad era Guadalajara, ¿no? Ayer que nos agarró la lluvia y el frío, ¿verdad? Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda, este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó al fuego, y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Ahora, yo no sé si a ti te pasó esto, pero yo ya he leído en otras ocasiones el libro de Hechos, pero ahora que los hemos estado viendo domingo a domingo aquí en la iglesia, en las predicaciones, como que yo me encariñé con los personajes, primero con los primeros discípulos, con Bernabé y ahora con Pablo. No sé si a ti te pasó lo mismo. ¿A alguien le pasó lo mismo? ¿Sí? Y surgió un sentimiento de empatía en mi corazón hacia Pablo. Y cuando estaba leyendo esto dije, ¿qué onda? O sea, él fue obediente a Dios y todo lo que le ha pasado desde que fue obediente de ir a Jerusalén, en donde lo acusan falsamente, lo querían apedrear, Dios lo rescata a través de los soldados romanos, después lo meten a la cárcel injustamente y se queda años ahí sin recibir un juicio.
Y ya cuando por fin lo van a juzgar en Roma, ante el César, su barco naufraga y por fin llega a un lugar seguro y una serpiente lo muerde. Una serpiente venenosa. Yo, pues, ¿qué onda, no? Nomás falta que lo orine un perro. Pero la verdad es que a veces pensamos o cometemos el error, y yo me incluyo en eso, de que leemos la palabra de Dios y pensamos que los personajes de la Biblia son superhéroes y que no les da miedo nada, que nunca se desaniman por lo que les pasa, porque los vemos como pues, son los personajes de la Biblia, o sea, a ellos seguramente no les pasa nada de esto, pero la verdad es que Pablo y los personajes de la Biblia eran tan humanos como somos tú y yo. Entonces piensa tú, si no te desanimarías en medio de una situación así. Claro que Pablo tenía mucha fe, pero yo estoy seguro que tenía momentos de desánimo y de frustración cuando pasó por todas estas cosas y que él decía, solo estoy obedeciendo a Dios y me pasó esto. Incluso en Corintios dice, empieza a numerar todo lo que le ha pasado por servir a Cristo. Dice 3 veces, o 5, no me acuerdo, pero dice 3 veces o 5. Me han dado 39 latigazos por servir a Cristo, y empieza a decir todo lo que le ha pasado. Y o sea, realmente había, yo creo que un desánimo a veces en el corazón de Pablo, y en cualquiera habría ese desánimo. Y la verdad es que la vida es así, familia. A veces la vida nos pone en situaciones donde todo va mal y a lo mejor dices, híjole, perdí mi trabajo, o la situación económica no está bien, y aparte tengo problemas en casa, y aparte estoy enfrentando un problema de salud, y para acabarla vas en López Mateos, en el carril de la derecha, y te cambias al izquierdo para que vayas más rápido, y empieza a ir más rápido el derecho, ¿no? Y cosas así que dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué me pasa todo? ¿Y dónde está Dios en medio de esta situación? Y les quiero compartir algo personal, algo que yo viví. Tuve una adolescencia difícil, el final de mi niñez y mi adolescencia fue difícil. Tampoco voy a decir que tuve la adolescencia más terrible del mundo, pero sí fue difícil. Cuando yo tenía 9 años, mis papás se separaron y yo entré a la adolescencia sin tener un papá presente en mi casa. Y a esa edad, pues, pasas muchos cambios, muchas preguntas, y yo no tenía a mi papá para que me explicara qué estaba pasando, y pasé por todo eso yo solo. Y en medio de esa situación, mi mamá se enfermó. Y los que me conocen de algunos años saben a qué me refiero. Y por mucho tiempo, años, oramos mis hermanos y yo con fe y con fervor para que Dios sanara a mi mamá. Y ella daba un paso para adelante en su recuperación y luego 3 pasos para atrás. Y yo sí me llegué a frustrar y me llegué a desanimar y a decirle a Dios, ¿dónde estás en medio de esto? O sea, ¿en dónde estás? ¿Por qué no respondes la oración que te hemos hecho por años? Y hoy en día, viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta que la mano de Dios siempre estuvo con nosotros. No de la forma en como yo lo quería, no de la forma en como yo esperaba, pero la mano de Dios siempre estuvo en la vida de mis hermanos, en mi vida, en la vida de mi mamá. Y hoy, creo yo, ustedes podrán decirlo mejor, pero creo que hemos llegado a ser hombres y mujeres de bien. No sé, ustedes tendrán una mejor opinión, pero eso creo yo. Y así como yo pude ver la mano de Dios en mi vida y en la vida de mi familia, creo que Pablo también podía ver la mano de Dios en medio de estas circunstancias en su vida. A pesar de que fue acusado falsamente y lo querían apedrear, Dios lo salva a través de los soldados romanos. Y a pesar de que su barco naufraga, Dios no permite que él muera. Incluso se me hace muy increíble lo que dice el capítulo 27, donde dice que Dios habla con Pablo y le dice, te voy a conceder la vida de todos los que te acompañan. Es decir, que no solo salvó la vida de Pablo, sino que a través de, o por el favor que daba hacia Pablo, también salvó la vida de los demás. Y me encanta cómo Dios nos sigue mostrando en la palabra de Dios estas imágenes de Cristo a través de diferentes personas. Aún después de Cristo, Pablo ahí nos da una imagen de Cristo, que a través de Él, que había sido justo, se salvaron todos los que estaban con Él. Y entonces Pablo seguía teniendo muestras de la mano de Dios en su vida y muestras de que Dios estaba con él. Y creo que eso lo ayudaba a continuar a pesar del desánimo, a pesar de la frustración que podía experimentar. Y ahora me llama mucho la atención la reacción que tienen los isleños de Malta cuando ven que lo muerde la serpiente. Y como dicen, no, es que de seguro es un asesino, porque, pues sí, o sea, no se murió en el mar, pero Dios no va a permitir que viva porque es un asesino. Y yo me pregunto cómo reaccionamos nosotros al sufrimiento de las demás personas. Si a veces nosotros podemos juzgar a la gente por las circunstancias por las que están pasando. Y es hasta muy novelesco y muy de la cultura mexicana.
hace un par de semanas mi suegra estaba visitándonos y, y a ella le gustan las novelas. Estaba viendo una novela y ya ven que al final de las novelas siempre al malo le va súper mal, al malo choca y se quema y se muere o le da una enfermedad súper dolorosa o algo. Y justo pasó eso cuando mi suegra estaba viendo la novela y mi suegra estaba diciendo de que no, sí, es que es súper mala, pues eso le pasa porque es muy mala. Pero no, o sea, aquí tenemos a Pablo que estaba pasando por todas estas circunstancias solamente por obedecer a Dios. Y a veces cómo podemos juzgar a las personas solamente por la situación en la que están. Como lo que pasa en el libro de Job, capítulo 4, del 3 al 9, después de que Job había perdido a sus hijos, había perdido sus pertenencias y estaba pasando por un momento de salud muy delicado. Y Elifaz, este es el primer discurso de sus amigos, Elifaz le dice esto: tú que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos decaídas, tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas de los que flaqueaban, ahora que afrontas las calamidades no las resistes, te ves golpeado y te desanimas. ¿No deberías confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable? Ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. El soplo de Dios los destruye y el aliento de su enojo los consume. Y aquí tenemos a los amigos de Job. Ahorita nada más vimos la primera parte del discurso de Elifaz, pero en realidad sus tres amigos empiezan a buscar una razón por la que le estaba pasando esto y le empiezan a decir, es que ¿cuándo vas a dejar de hablar así? Y es que tú seguramente no has honrado a Dios y por eso estás pasando por lo que estás pasando. Y le empiezan a buscar una razón en el pasado de Job de por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Cuando Dios mismo en el capítulo 1 de Job había descrito a Job como un hombre recto e intachable, y al final del libro de Job lo vuelve a describir de esa forma. Entonces Dios no se equivocó cuando estaba describiendo a Job. Job sí era un hombre que temía a Dios, era un hombre que había vivido una vida recta y de todas maneras le pasó lo que le pasó. Y fíjate en contraste cómo Jesús reacciona cuando encuentran a un hombre ciego de nacimiento, y quiero que pongas atención en la reacción de los discípulos y luego cómo contesta Jesús. En Juan 9, versículos del 1 al 3, dice: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, fíjense lo que le preguntan a Jesús: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús les contesta: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Sí te fijas la diferencia de la reacción de los discípulos o de los amigos de Job a la reacción de Jesús? Y la verdad es que muchas veces, así como Jesús lo describe en este cuate, cuando pasamos por momentos de sufrimiento, o cuando alguien pasa por momentos de sufrimiento, no forzosamente es porque algo hizo mal en su pasado, sino que porque tal vez en la voluntad de Dios estaba que pasara por ese momento, para que a lo mejor enseñarnos a depender de Él, a lo mejor que su obra sea manifiesta en nuestra vida. Y es muy curioso cómo los isleños reaccionan de esta forma, y todavía más cómo después de que ven que no le pasa nada, cambian de una cara a la otra de la moneda. Después de que vieron que no le pasó nada, ahora pensaban que era un dios. De haber pensado que era un asesino, ahora piensan que es un dios porque no le pasa nada con la serpiente. Y a veces también podemos tener esa reacción con la gente. Cuando vemos a una persona que tiene la vida que siempre habíamos soñado, a una persona que dices, ay, es que tiene el super trabajo y su familia todos están bien guapos y tiene la casa y el carro, y pasamos a poner en un altar a esa persona, ¿no? Pasamos de la admiración a la idolatría de una manera muy fácil cuando las personas tienen el favor de Dios en su vida. Pero la verdad es que ambas reacciones o ambas formas de pensar de las personas son equivocadas, porque incluso lo dice Jesús. Cuando le pregunta a Pedro acerca de Juan, ¿y qué va a pasar con este? Y le dice, ¿y a ti qué? ¿Se acuerdan que lo vimos hace unos meses en otra serie? Que Jesús le contesta a Pedro, ¿y a ti qué? Si yo decido que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué? O sea, ¿a nosotros qué? Si la persona está sufriendo o si la persona tiene una vida ejemplar, ¿a nosotros qué? Y realmente a veces reaccionamos de formas equivocadas ante el sufrimiento o ante el favor de Dios en la vida de las personas. Y vamos a ir más adelante en
Hechos 28, del 11 al 16. Ya cuando por fin se van de la isla y ya se dirigen hacia Roma, vamos a leer que dice: al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y el segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Ahora me llama mucho la atención lo que dice aquí en el versículo 15, donde dice: los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. ¿Y se acuerdan lo que decíamos antes? Que Pablo era tan humano como tú y como yo. Y aquí vemos una muestra de que Pablo quizás sí había pasado por desánimo, quizás sí había pasado por frustración. Y al ver a los hermanos de Roma que simplemente estuvieron ahí, ellos no se levantaron en armas para liberar a Pablo, ni tampoco hicieron una marcha o una protesta para que liberaran a Pablo, simplemente estuvieron ahí. Y eso hizo que Pablo cobrara ánimos y le diera gracias a Dios. Y entonces a veces creo que nosotros subestimamos esto que Willy le llama el ministerio de la presencia. El estar ahí en la vida de las personas en sus momentos de sufrimiento. A veces decimos esta frase que quisiera que nos quitáramos de la mente de que, híjole, no puedo hacer más, pero voy a orar por ti. Si pudiera hacer más, lo haría. Como si el orar por la gente y el estar con ellos en sus momentos de valle fuera poca cosa. Y no es así, y aquí lo vemos en la vida de Pablo. Pablo estaba a punto de quizás tener el reto más importante o más grande de su vida al encarar al César. Y Pablo quizás sabía que su vida estaba en riesgo. Quizás pensaba que era probable que después de comparecer ante el César iba a perder la vida. ¿Tú crees que no tenía miedo de eso? ¿O que no tenía a veces ese desánimo? Y cuando llega y ve a los hermanos de Roma simplemente estar ahí para él vuelve a cobrar ánimo. Ese es el ministerio de la presencia, el estar ahí. Y me pregunto también, ¿cómo reaccionamos nosotros a nuestro propio sufrimiento? ¿Cómo pasamos nosotros por los valles de la vida? ¿Será que a veces nos rodeamos de gente como estos hermanos de Roma que están con nosotros cuando estamos sufriendo? ¿O será que decidimos pasar el valle a solas? Porque muchas veces escucho a la gente y es muy normal, a veces hasta por un instinto te preguntan ¿cómo estás? Y siempre contestas que bien, ¿no? Y cuando quieres esconder lo que está pasando en tu interior y contestas: oye, ¿cómo estás? Bien, hermano, en victoria. Y bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por dentro estás pasando por enfermedad, estás pasando por un momento difícil y no lo dices porque crees que tienes que pasar por el valle solo. Crees que la cruz que estás cargando la tienes que cargar tú solo. Pero déjame decirte una cosa, que ni siquiera el mismo Jesús cargó su cruz solo. Cuando Jesús estaba desfalleciendo y había sido lastimado por los romanos, por los soldados romanos, cuando estaba cansado de cargar su cruz, cuando estaba yendo hacia el Calvario, cargando su cruz y cansado, Él recibió ayuda. Y Simón de Sirene cargó su cruz. Y a veces nosotros decimos: no, tengo que cargar mi cruz solo. Pero ni siquiera Jesús mismo cargó su cruz. ¿Y por qué nosotros sí queremos cargar nuestra cruz nosotros solos? ¿Por qué no apoyarnos a nuestros hermanos y decirles: ¿sabes qué? Estoy cansado. ¿Sabes qué? Tengo miedo por esto que me viene adelante. ¿Sabes qué? Estoy lastimado. Me han herido y estoy lastimado y necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a cargar esta cruz que no puedo solo. Y yo me acuerdo hace ya varios años en una reunión de jóvenes de Fuente de Vida que Willy estaba dándonos la plática y dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Dijo esta frase que es que un hombre solo con sus pensamientos es un peligro mortal para sí mismo. Y a veces estamos en medio de estas situaciones de la vida, cargándolas nosotros solos y llenándonos de pensamientos sin externárselas a alguien más y sin decirle: ayúdame a cargar mi cruz. Y nos convertimos en un peligro para nosotros mismos.
Y si se fijan del contraste que hay entre la reacción de los isleños de Malta y los hermanos de Roma, cómo los dos al ver el sufrimiento de Pablo tuvieron una reacción completamente diferente. Unos de juicio y de decir, no, es que él debe ser un asesino, y otros de simplemente estar ahí para él. Simplemente estar ahí para recibirlo en su momento de mayor sufrimiento, en su momento de mayor incertidumbre quizás. Y yo quisiera preguntarte hoy, ¿quién vas a ser tú para la gente que sufre en esta casa? ¿Vas a ser un maltés o vas a tener el corazón de los hermanos de Roma para estar ahí para cuando pasen los valles? Y yo creo que Dios está queriendo hacer entre nosotros levantar a Simones de Cirene que carguen la cruz de otros, que ayuden a cargar la cruz cuando ya no pueden cargar su cruz. Y en semanas pasadas Willy en la serie de Hechos ha recordado la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? Que Esteban estaba proclamando el nombre de Cristo y también es acusado falsamente y es apedreado, pero antes de ser apedreado, dice la palabra de Dios que vio el cielo abierto y vio a Jesús parado al lado del Padre, afirmando a Esteban. Y en el momento en que fue apedreado, ahí estaba Jesús afirmándolo. Y en los últimos meses, quizás Dios me trajo una revelación de la comparación de este pasaje con cuando Daniel es llevado al foso de los leones. Es muy similar. También Daniel fue acusado falsamente y también Daniel fue puesto en una situación que ponía en peligro su vida. Y cuando el rey Darío se acerca al día siguiente y le pregunta a Daniel, ¿tu Dios te ha salvado? Y hace algunas semanas lo veíamos esto en la reunión de matrimonios. Y le pregunta, Daniel, ¿tu Dios te ha salvado? Y Daniel le contesta, el ángel de Dios estuvo a mi lado y cerró la boca de los leones. Jesús mismo estuvo con Daniel, así como Jesús mismo estuvo con Esteban en su momento de mayor sufrimiento. La única diferencia es el resultado. Uno muere y el otro sigue con vida. Pero en las dos circunstancias Jesús estuvo a su lado en su momento más difícil. Y entonces yo no sé cuál va a ser el resultado del valle que estés pasando. No sé cuál va a ser el resultado del sufrimiento que estás pasando y por el que has estado orando. No sé si las cosas van a salir como tú deseas, pero sé que Jesús va a estar contigo, que Jesús ha estado contigo, que Jesús sigue estando contigo y que Jesús seguirá estando contigo en medio de esa situación. Y si nosotros queremos llamarnos cristianos y queremos llamarnos discípulos de Cristo, tenemos que estar con la gente que sufre. Tenemos que cargar la cruz de aquellos que ya no pueden cargar su cruz. Tenemos que tener un corazón como los hermanos de Roma, como los creyentes de Roma que no hicieron nada más que estar con Pablo y darle ánimo una vez más para que pudiera hacerle frente al reto que le venía. Y la verdad es que yo en mi vida he tenido muchos Simones de Cirene. Yo en mi vida he tenido ayuda para cargar mi cruz. Willy ha sido incluso ayuda para mí para cargar mi cruz. Oscar Suárez, el pastor de Fuente de Vida, que hoy está pasando por un momento de valle, él también fue de ayuda para cargar mi cruz en su momento. Y podría decirles muchas personas que me han ayudado a cargar mi cruz. Y yo creo que es por la gracia de Dios que usó a esas personas para ayudarme a cargar mi cruz que hoy puedo estar aquí compartiéndoles a ustedes el Evangelio. Y yo creo que todos los grandes hombres de Dios, los grandes predicadores han tenido gente que ha estado a su lado cargando su cruz en sus momentos más de mayor sufrimiento. Y quizás esas personas no son recordadas o no conocemos sus nombres, pero Dios sí sabe quiénes son ellos. Y a Dios le ha complacido el trabajo de ellos. Quizás no vas a recibir la misma exposición que estando aquí al frente dando la palabra. Quizás no vas a recibir los aplausos, quizás no vas a recibir nada de eso. Pero puede ser usado por Dios para cambiar la vida de una persona. Así como Dios usó a todos esos Simones de Cirene en mi vida para que hoy pueda estar aquí delante de ustedes compartiéndoles. Y entonces yo quisiera que te preguntaras cómo vas a ser tú, si vas a ser como los isleños de Malta o vas a ser como los hermanos de Roma, si vas a tener un corazón de Simón de Cirene que va a ayudar a cargar la cruz. Y también quisiera preguntarte cómo vas a afrontar tus sufrimientos, cómo vas a afrontar tus valles, si lo vas a seguir pasando tú solo o vas a dejar que te ayuden a cargar tu cruz. Y yo creo que Dios quiere levantar entre nosotros a Simones de Cirene. Creo que Dios
quiere que aquí sea una casa de puertas abiertas para las personas que sufren y donde puedan encontrar consuelo, donde no encuentren juicio sino consuelo. Y a lo mejor tú has pasado tus valles solo porque has recibido juicio como lo recibió Pablo en Malta. Pero creo que aquí Dios nos está llamando a hacer una casa donde la gente pueda venir segura a decir estoy sufriendo. Y donde no reciba a la gente que está sufriendo juicio, sino que reciba confort, que reciba consuelo, que reciba ánimos de parte de nosotros. Porque todos vamos a pasar por un momento de valle y yo creo que todos quisiéramos que cuando pasamos por un momento de valle haya quien te diga, déjame cargar tu cruz.